Nos podemos sentar, hermanos. Pues buenas noches, mis queridos hermanos. Hoy nos reunimos no solo como una comunidad de fe, sino también como orgullosos beliceños que ayer celebramos el aniversario número 43 de la independencia de Belice. Y hoy les recuerdo que la libertad y la unidad que apreciamos son un regalo que viene de Dios, que debemos de recibir como nación con gratitud y responsabilidad. Y así como estamos llamados a construir este país de Belice, también estamos llamados a edificar el reino de Dios con la misma determinación y esperanza. Ahora, dicho eso, vamos a las lecturas. En las lecturas de hoy se nos invita a examinar no solo cómo funciona el mundo, sino también cómo funciona nuestro propio corazón. Vamos juntos a la segunda lectura, tomada de la carta de Santiago, y comenzamos en del capítulo 3, versículo 16 en adelante. Este es un tesoro de sabiduría práctica y Santiago nos está enseñando cómo realmente vivir lo que se predica. Comienza exponiendo una profunda verdad de nuestra experiencia humana en Santiago capítulo 4, versículo 1 al 2, que dice: ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. ¡Wow! Aquí Santiago nos pregunta hoy algo muy revelante. ¿De dónde vienen todos los conflictos? ¿De dónde vienen los conflictos en los matrimonios? ¿De dónde surgen las divisiones en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra nación? Y su respuesta es: provienen de un conflicto interno, de una guerra que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Y este conflicto interno obviamente resulta en un conflicto externo que resulta en familias en conflicto. Y familias en conflicto producen una ciudad en conflicto. Y ciudades en conflicto eventualmente producen una nación en conflicto. Y naciones en conflicto resultan en un mundo en caos, exactamente como está el mundo hoy día, un completo desorden. Entonces, si tú y yo queremos resolver el desorden en el que está nuestro mundo, tal vez debemos de comenzar mirando aquí mismo, dentro de nosotros mismos. Quizá no tenemos que buscar más allá de las pasiones que están en guerra dentro de nuestro propio corazón. Ahora, no hay nada malo con nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Esas son un regalo de Dios. Las pasiones nos hacen sentir vivos. Cada gran persona o santo en la historia fue alguien profundamente apasionado. El problema comienza cuando nuestras pasiones se desordenan y experimentamos una guerra interna, un conflicto interior. Y esta batalla interna es algo que todos hemos experimentado. Y cómo respondemos a esta batalla determina si caemos en el pecado o no. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿cómo logramos que nuestras pasiones, que son como caballos salvajes, trabajen en armonía con la ley de Dios, en armonía aún con nuestra propia mente? Santiago nos da una pista al comienzo de la segunda lectura. Santiago 3:16 dice: hermanos míos,
Donde hay envidias y rivalidades, hay ahí desorden y toda clase de obras malas. Fíjate, en este versículo Santiago nos muestra cómo el enemigo nos ataca, usando nuestras envidias y rivalidades y ambiciones. La envidia es en realidad uno de los 7 pecados capitales. Y hoy quiero enfocarme en los 7 pecados capitales. ¿Por qué los llamamos pecados capitales? Porque estos pecados producen un montón de otros pecados. Son los vicios raíz que nos llevan a muchos otros pecados en nuestra vida. También son conocidos como los 7 pecados mortales. ¿Por qué? Porque conducen a la muerte espiritual. Si no estás tú equipado para luchar la batalla interna, te vas a rendir al pecado y eso sí es mortal. Dicho eso, ¿cuáles son los 7 pecados capitales? A ver, repitan después de mí. La soberbia. La soberbia. La avaricia. La avaricia. La envidia. La envidia. La ira. La ira. La lujuria. La lujuria. La gula. La gula. Y la pereza. La pereza. San Vicente Ferrer dice que estos 7 pecados capitales pueden hacernos actuar más como animales. Él dice que cuando estás lleno de soberbia, actúas como un león. La avaricia dice que actuamos como un zorro. La envidia dice que actúas como un lobo. Y la ira como una víbora. ¿Y qué animal creen que nos hace parecer la lujuria? Él dice que como un marrano, como un puerco ese. Tenemos montones de marranos aquí, se me hace que San Pedro. Y la gula como un perro así que devora. Y la pereza dice como un burro, como un burro. ¿Y a cuál animal te pareces tú? ¿Verdad? La pregunta. Pero espero que a ni uno. Cada uno de estos 7 pecados capitales tiene una virtud que actúa como remedio a esto. Quiero analizarlos en un poco más de detalle. Pecado capital número 1, la soberbia. A ver, repitan después de mí esta definición. La soberbia es un amor exagerado a mi propia excelencia. A mi propia excelencia. Es un amor desordenado de tu reconocimiento personal. Y la soberbia fue el pecado de Lucifer, el mismo diablo. La soberbia realmente se opone a Dios, que es humilde. La soberbia le encanta hacer la canción de Vicente Fernández. Y yo sigo siendo el rey. Mira, un soberbio se parece a un pavo real, así, ¿verdad? Y la soberbia se manifiesta de muchas formas. Hay la soberbia intelectual o el pensar que eres superior a los demás, o aún eso puede ser la raíz del racismo, que te creen mejor que otra persona. Y el remedio de la soberbia es la virtud de ¿qué piensan? La humildad, que nos ayuda a reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, y que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás. Pecado capital número 2, la avaricia o la codicia. Es el deseo excesivo de posesiones materiales o de riqueza mundana. Santiago capítulo 4 versículo 2 de la segunda lectura menciona cómo surgen los conflictos, porque dice: desean pero no obtienen. La codicia nos ciega a las necesidades de los demás, mientras nosotros nos enfocamos en adquirir más para nosotros mismos. Y el remedio para la codicia es la virtud de la generosidad, la disposición de dar libremente y compartir nuestros recursos con quienes lo necesitan. Y Jesús nos recuerda
que encontramos verdadera riqueza no en lo que poseemos, sino en lo que damos generosamente. Pecado capital número 3, la envidia. ¿Y qué es la envidia? A ver, repitan después de mí. La envidia es La envidia es cuando yo siento cuando yo siento resentimiento ante la buena fortuna resentimiento ante la buena fortuna de otra persona. de otra persona. Y puedes sentir envidia del éxito de otra persona, de sus talentos, sus relaciones, incluso sus virtudes. Algunas personas confunden los celos con la envidia, pero son diferentes. Los celos dice, ay, es que yo quiero lo que tú tienes, mientras la envidia dice, yo quiero quitarte lo que tú tienes, y si no puedo hacerlo, lo voy a destruir. En la primera lectura de hoy del libro de Sabiduría, capítulo 2, los malvados tienen envidia del hombre justo, que representa a Jesús, porque su vida desafía sus malas elecciones y su envidia los lleva a despreciar y luego a tratar de destruir al hombre justo. Otro ejemplo, más fácil. Imagínate que tu vecino compra un carrito de golf, pero bien lujoso, y tú piensas, mira, son bien presumidos estos, y tienes ganas de llevarte una navaja y poncharle así las llantas. Entonces tú acabas de experimentar, ¿qué? La envidia. O si alguien en el trabajo que tiene menos talento que tú o tiene menos años que tú en el trabajo recibe una nueva posición en lugar de ti, y tú sientes ganas de decir, eso no es justo, y tienes ganas de dañar su reputación para que lo corran. Entonces tú acabas de experimentar ¿qué? La envidia. Y la envidia nacen un montón de otros pecados: los chismes, las maldiciones, la difamación, la calumnia, el odio, las acusaciones, la rivalidad y a veces incluso el asesinato. La envidia no te permite ser feliz de la generosidad de Dios hacia los demás. De hecho, la única alegría que sientes es cuando alguien fracasa. Ahora, el remedio para la envidia es la virtud de la, ¿qué crees? La gratitud. Sé agradecido por lo que tienes y reconoce las bendiciones en tu vida. Pecado capital número, ¿cuál vamos? 4, la ira o el enojo descontrolado. Ahora bien, la ira es una emoción que en sí misma no es mala, es realmente una pasión para arreglar las cosas, pero cuando no está controlada, se convierte en odio. Y la ira es nuestra incapacidad de controlar nuestro enojo cuando somos ofendidos o frustrados. Y el remedio es la virtud de la, ¿qué crees? Paciencia, que nos permite soportar las dificultades e injusticias sin perder la calma. Pecado capital número 5, la lujuria. La lujuria es el deseo desordenado por el placer sexual. La lujuria distorsiona la belleza de nuestra sexualidad humana y puede llevar a pecado de la pornografía, la masturbación, el adulterio, la fornicación, la prostitución, el incesto, la violación y el aborto, montones de pecados. Y la lujuria viola la dignidad de una persona porque la trata como un objeto de gratificación personal. Desafortunadamente en nuestra cultura, la lujuria a menudo se glorifica, pero realmente destruye las relaciones. Y ahí ves a veces en los parades hay gente actuando como animales, que tienen sexo así como animales en la calle. Eso es lujuria. Y el remedio por la lujuria es la virtud de la castidad,
que nos ayuda a ver a los demás con ojos de pureza, reconociendo su dignidad, su valor y aún su belleza que vienen de Dios. La castidad nos permite amar según el plan de Dios para el amor, sin motivos egoístas. Pecado capital número 6, la gula. A ver, repitan la definición. La gula es mi indulgencia desordenada en la comida, bebida o placer. La comida, bebida o placer. Es cuando no tienes control sobre tu apetito. Es cuando no puedes dejar de comer burritos y tamales y fried jacks y uno no es suficiente, o no te puedes solo tomar una cerveza pero son 50 o lo que... O sea, eso es gula. Y la gula eventualmente lastima tu salud debido al exceso de comer o exceso de beber o exceso de fumar o consumir drogas. La gula satisface nuestros deseos quizá físicos, pero lastima nuestro bienestar espiritual. Y el remedio a la gula es la virtud de la, ¿qué crees? Templanza. Y la templanza te ayuda a disfrutar los dones de Dios, pero con moderación, sin dejar que te controlen, sin dejar que tus deseos te dominen. Entonces la templanza te ayuda a equilibrar tus necesidades físicas con tus necesidades espirituales. A ver, último pecado capital número 7 es la pereza. A ver, repitan. La pereza es cuando no hago lo que sé que es correcto. ¿Por qué? Porque te da pereza, como por no venir a la iglesia los domingos. Gracias a Dios ustedes no tienen pereza espiritual, pero los que no vinieron quizás sí. La pereza espiritual es cuando también te puedes poner tan ocupado en las cosas, te va a otro extremo, que estás tan ocupado en todo excepto en tu vida espiritual y te distraes de las cosas de Dios. Es cuando nunca tienes tiempo para ir a un retiro o asistir a misa los domingos o participar en eventos de la iglesia. Y el remedio a la pereza es la virtud de la diligencia. ¿Cómo se llama? Diligencia. Es cuando trabajas duro, pero también rezas duro. Ahora, estos 7 pecados capitales nos atraen una batalla interna entre el vicio y la virtud. Y hasta que no te des cuenta que muchas veces lo que está desordenado está dentro de ti, nunca se va a arreglar. Vas a seguir las mismas, porque el problema está aquí. Ahora vamos a ver que también has asimilado esta enseñanza. Vamos juntos al Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 30 al 37, donde Jesús encuentra a sus discípulos discutiendo y les hace una pregunta en el versículo 33. ¿De qué discutían por el camino? Y los discípulos se quedaron callados. Jesús los pescó, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era, ¿qué? El más importante de ellos. ¿Qué les parece? Me puedo imaginar ahí Pedro diciendo que él es el más importante y los otros acusando hombres, y Jesús te dijo que ponte por detrás de él, Satanás, y entre ellos estaban ahí. ¿Quién es el más importante? Pregunta: ¿en cuáles de los 7 pecados capitales cayeron los discípulos? Claramente en la soberbia. ¿Quién es? Pues yo soy el más importante. Quizá también la envidia de Pedro, de uno de ellos, y quizá también la codicia, porque no, yo quiero ser la mano derecha del rey Jesús, porque ahí voy a hacer mucha lana. La codicia. Y Jesús, que es el remedio para todo pecado, responde muy calmadamente, se sienta
y llama a los 12 discípulos hacia él. Muchachos, vengan para acá. Si alguno de ustedes quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. ¡Wow! Impresionante. Jesús, con una sola declaración, nos da el remedio para la soberbia y la ambición de sus discípulos con la humildad y el servicio. Siendo el último de todos significa siendo humilde como remedio a la soberbia, y siendo el servidor de todos significa siendo diligente en servir, no en ser servido. Y luego Jesús coloca a un niño en medio de ellos, enseñándoles a abrazar la humildad y la inocencia del niño y el amor fraternal como remedio para la envidia. Con la envidia y su soberbia. Y con el mismo amor, respeto y gratitud con lo que ustedes me reciben a mí, les dijo, quiero que reciban no solo este niño en medio de ustedes, sino a cada persona, desde el bebé en el vientre materno hasta el anciano en la casa de asilo, porque al recibirlos a ellos me están recibiendo a mí, y al recibirme a mí están recibiendo a Papá Dios. ¡Wow! Hermoso. Esta es la sabiduría de Jesús que nos ayuda a crecer en estas virtudes y a ser victoriosos en nuestras batallas internas entre el vicio y la virtud. Hermanos, esta batalla ocurre en todos los corazones de Belice. Y la nación de Belice acaba de celebrar los 43 años como una nación independiente, y se logró, gracias a Dios, sin derramar sangre, esa libertad. Y sin embargo, los padres fundadores de esta nación lucharon muchas batallas, tanto internas como espirituales, por la independencia de esta nación. Y ellos fueron victoriosos porque eran hombres de gran fe, eran hombres de gran virtud y también hombres de gran estrategia. Los 7 pecados capitales son la estrategia de Satanás para destruirte a ti y a tu familia. Pero los remedios son la estrategia de Dios para transformarte a ti, santificarte a ti. Vamos a renunciar estos vicios y vamos a orar por la gracia de crecer en estas virtudes que son remedios para que nosotros en nuestro corazón tengamos independencia, libertad y ganemos esa lucha interna. Por favor, repitan esta oración después de mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Renuncio al espíritu de soberbia. Renuncio al espíritu de soberbia. Al espíritu de avaricia y envidia. Al espíritu de avaricia y envidia. Al espíritu de ira y lujuria. Al espíritu de ira y lujuria. Y de gula y pereza. Y de gula y pereza. Señor, vacíame de mi egoísmo. Señor, vacíame de mi egoísmo. De toda vana ambición. De toda vana ambición. Y del veneno de mi orgullo. Y del veneno de mi orgullo. Señor, vacíame de mí mismo. Señor, vacíame de mí mismo. Para que puedas ser lleno de ti. Para que pueda ser lleno de ti. Lleno de tu humildad. Lleno de tu humildad. Tu generosidad y gratitud. Tu generosidad y gratitud. Tu paciencia y castidad. Tu paciencia y castidad. Tu templanza y diligencia. Tu templanza y diligencia. Amén. Amén. Querido hermano, si vives esta oración, vas a ganar esa batalla interior. Y eso a mí me da mucha esperanza para nuestras familias, para nuestro pueblo, para nuestra nación e incluso para nuestro mundo. Porque la independencia, la victoria, comienza aquí, en tu corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.